bienvenidos, vamos a estar con un colega nuestro, no sé quién está, pero va a estar ahí en la cátedra. Yo no voy a estar en el día, me preguntaron, a ver qué tal. Bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de uso de la fuerza, pero ¿alguna duda antes que quiera comentarme algo? Sé que sí. No es una duda, pero jurisprudencia para el examen. Jurisprudencia, los casos que vimos, que por lo que yo recuerdo, que bueno, conmigo, lo consulté con Fran, pero no hemos visto una gran cantidad, vimos varios específicamente cuando hablábamos de adquisición, forma de adquisición de datos. El caso de la isla de Palmas es sí o sí, la isla de Palmas, el caso de Clipper, porque es una hoja nada más, estos casos sí. ¿Cómo en particular? Bueno, a ver, no conmigo, pero cuando vieron prospección diplomática, el caso Barcelona Attraction, que tiene que ver con la nacionalidad de las personas jurídicas, el caso Notegon, sobre la nacionalidad de las personas físicas, el de Liechtenstein contra Guatemala, y bueno, otro programa acá, todavía otro, pero me fijo. También dice derecho de asilo Colombia Perú. Ese, a ver, yo sé que ese es el mismo que yo les mencioné, ¿se acuerdan cuando vimos la cumbre regional? Es ese caso. Pero todavía no puedo conocer ya, yo no sé si lo vieron en profundidad. Yo lo que vimos fue yo les comenté cuando hablamos de bilateral, costumbre bilateral. Pero bueno, eso que les apunté, sí, estoy seguro que sí. De todas maneras, el viernes, ahí yo voy a recoger que vea también lo que él vio para ver qué les empieza. Pero en principio son esos. Son los casos que están en el programa, pero que hicimos en realidad. El caso, por ejemplo, de Groenlandia Oriental, yo se los mencioné, para que veamos mucha profundidad. Obviamente que lo pueden usar ustedes si quieren, en la medida de lo que vimos. Está en el libro, lo pueden usar siempre para argumentar, pero no queremos más específicamente ese caso. Le digo a Francisco que puede pasar bien. El formato del fallo. Sí, el formato del examen ya está definido. El formato va a ser otra vez, va a haber un caso práctico, hasta el final seguramente, y un multiple va a haber falso, alguna pregunta desarrollada que puede ser sobre un fallo o sobre algún tema conceptual, ¿sí? Sobre los temas que van desde el determinado medio parcial. ¿Sí? A partir de ahí, que creo que fue responsabilidad internacional, ¿no? Eso lo vimos, faltaba ver una parte, me parece, pero bueno, a partir de la responsabilidad internacional para adelante. ¿Sí? Eso sería. Profe, le digo que Anso Sí. Poich, no. A ver, por eso es parte constitucional, pero eso cuando vino la relación entre derecho interno y derecho internacional, ahí, digamos, los fallos más, en el caso de ellos diría que sí, porque lo ahí sí, ese caso, fíjense, porque tiene que ver con un caso paradigmático para nosotros, porque cambia todo el tema de lo que tiene que ver después con la recepción de la reforma de la Constitución. Más que nada con tema del cronograma, hoy por ejemplo sería la continuación de la previsión del uso de la fuerza, ¿no? Porque acá justamente tenemos derecho internacional humanitario y responsabilidad internacional del individuo por crímenes internacionales y el otro, protección de los inversores financieros. Sí, eso es lo que quería comentar. Lo que vamos a terminar de ver hoy es la derecho de la fuerza. ¿Sí? Eso igual no hay duda de que yo sé lo que vimos, todos sabemos lo que vimos, casi lo que no, con lo cual si queda algún tema que no vimos, eso no se toma análisis. ¿Sí? Eso que es el punto por eso. No sé, no sé si apareciera en programas de derechos parciales en algún momento, eso no toma, no sé. Temas que vimos en clase con nosotros. Hoy terminamos con el uso de la fuerza, vemos lo que nos falta. Mi idea es hacer lo que podamos de derecho internacional humanitario, si llegamos a hablar de derecho penal, si no lo verán con Francisco, ¿sí? El viernes, la medida que pueda, y él va a terminar con inversiones. Eso sí lo va a dar él en cuanto a las inversiones, pero lo que parece es para hoy. Y eso ya sería lo que más. Nos quedamos para el parcial. ¿Ok? Sí. La responsabilidad por actos ilícitos al librar va en una Yo no me acuerdo que lo hayamos visto. Bueno, en particular, sí que hicimos referencia, no sé si fue o alguien hizo referencia a la diferencia que había, ¿sí? Entre la responsabilidad internacional por hechos ilícitos y la responsabilidad internacional por hechos lícitos. Yo creo que fue una referencia, pero no lo vimos en particular, no vimos cada una de las convenciones o proyectos que tienen que ver. No. Sí sepan la cuestión de la responsabilidad internacional de los estados por hechos ilícitos, eso sí. Lo otro es la responsabilidad objetiva.
Eso no lo vimos en particular, no. Igual el viernes, lo confirmamos con Fran, pero ya les digo, son los temas que vimos en clase. ¿Sí? Por ejemplo, Antártida, eso no lo vimos en detalle. Creo que hubo una referencia en una de las clases, no por mí, pero creo que hubo una referencia, pero no vimos en particular el Tratado Antártico. Bueno, no lo vimos por eso. Yo sé, me acuerdo. Sí, pero no vimos todo. Creo que algunas cuestiones tenían que ver con reparación, eso no lo vimos. ¿Sí? Leo porque quizás hay alguna pregunta. Yo sé que en la mañana estaban más bien con eso que nosotros hacemos más en detalle, y de hecho tomamos, pero por las dudas, la leo por si en el caso hay algo. Por las dudas. Sí, nosotros vemos bastante profundidad. Bien. ¿Qué más? Pregúntenme. Sobre la clase que se dio Malvinas. ¿De qué era? ¿Yo la vi? No, la de la profesora. ¿Sobre qué era? ¿Sobre marxismo? ¿Sobre No, solo se dio la cuestión de Malvinas, pero en el cronograma y en el régimen jurídico del Río de la Plata. No, eso no. Jurídico del Río Uruguay. Chao. Y lo mencionamos, creo que había una clase que era como asincrónica, y le habían enviado un PowerPoint, no. Perfecto, gracias. O sea, lo del PowerPoint no. No, que no lo vimos en clase. No, bueno, pero por ahí era como contador. No. Ok. Era para que ustedes tengan una referencia, porque estaban en el programa, pero no. A mí tengo una duda de la clase donde vimos la competencia de internacional. Habíamos dicho que tenía competencia con todas las materias internacionales. ¿Incluye la penal o eso es propio de la Corte Internacional Penal? No, sí, pero bueno, ¿qué te parece? ¿Cuál va a ser la medida de su competencia en el ámbito penal? Sobre que hay un tema de subjetividad. O sea, puede entender en temas penales, queremos decirlo, pero en realidad la responsabilidad que va a la cual puede indagar o va a tratar va a ser la responsabilidad de los estados, no de los individuos. Con lo cual, cuando ustedes vean casos, por ejemplo, como el de ahora, Sudáfrica contra Israel, todos los estados que tienen intervenciones, es, digamos, la responsabilidad estatal. O sea, ahí la Corte lo que va a indagar es si un estado determinado es responsable sobre el crimen de genocidio. Y no es lo mismo que una persona. O sea, la base de su jurisdicción va a estar dada por la Convención de 1948, que fue la prohibición de genocidio, no por el Tratado Romano. Porque el Tratado lo que hace la Corte Penal Internacional es buscar individuos. Entonces va a ser distinto. Esa va a ser la medida de diferencia. Pero la materia la puede tratar igual en la medida que tenga que ver con el Estado. Bueno, chicos, arrancamos. ¿No fue cosa? Sí, obvio. Ya lo respondiste, pero en el cronograma, en la clase que dimos reconocimiento del Estado y temas sucesivos, está también el territorio terrestre y sus límites. Eso yo recuerdo que no se vio en profundidad, pero se relaciona con el resto de los temas. Sí, más que todo ahí, relación. no vimos distintos conflictos y todo, que hay territoriales, lo que hubo, algunos latentes, pero ahí lo que tienen que tener presente es la cuestión de derecho al mar, relacionarlo con eso cuando tiene que ver con sobre qué espacios un Estado ejerce soberanía. El territorio, el espacio aéreo, el adyacente, el tema de las aguas, el derecho al mar, los órganos. ¿Okay? Bueno, arranco, chicos. Entonces, la clase pasada vieron la cuestión del uso de la fuerza. Empezaron a ver el tema del uso de la fuerza y se detuvieron en particular en lo que es el sistema de defensa. Y ahí llegaron. ¿Sí? Entonces, primer punto, lo que hay que tener presente es la cuestión de la evolución histórica, ¿sí? Ya lo hemos visto creo que en el primer día de clases, qué pasa históricamente con el uso de la fuerza, el tema de la no prohibición, que al principio no era como si una materia que estuviera prohibida, siempre se tardó en tratar de regularla, y con el tiempo se reguló, pero de manera parcial. ¿Sí? Tenemos 1919, ¿sí? Que se acuerdan, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que se crea la Liga de las Naciones, y cuando se crea la Liga de las Naciones, ahí se crea una relación internacional que lo que va a tratar es multilateral, pero que no prohíbe el uso de la fuerza. ¿Sí? Entonces, desde el 21 siempre se podía llegar al uso de la fuerza
cuando no se pudieran solucionar las controversias, que de otra manera, de otra forma, se hacía el impacto. Luego llegamos a lo que es el pacto Kellogg Briand en 1928, de parte de Estados Unidos. Ahí sí digamos, los Estados se comprometen en no acudir al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales, y esto trae como consecuencia después una prohibición específica en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, hoy día la regla, a partir de lo que es el derecho dominicano, es la prohibición del uso de la fuerza. Los Estados están conminados a no usar la fuerza para resolver controversias. Entonces, a partir de allí, esto lo podemos poner de la mano con lo que es la obligación de resolver las controversias de manera pacífica, y esto nos va a llevar al artículo 23, que vemos conmigo, de los distintos métodos que proponen las Naciones Unidas para solucionar las controversias en el caso de un conflicto entre los Estados. ¿Ok? Bien. La carta, a ver, para lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, en principio es digamos, la prohibición. Ahora, hay excepciones, ¿sí? Como todo derecho. Las excepciones van a estar dadas, ¿sí?, por aquellas que son explícitas y aquellas que son implícitas. ¿Sí? Las explícitas, no vieron en detalle, son las que establece la Carta de Naciones Unidas. ¿Sí? Solo esas. Que vamos a encontrar solamente tres, podemos ir a analizar. La legítima defensa, ¿sí?, el uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad, que es lo que es el sistema de seguridad colectiva, y el uso de la fuerza por parte de organizaciones internacionales, regionales. El artículo 8. Esas son las únicas que prevé la Carta. Pero en la práctica se han dado otras, ya sea por desarrollo de los estados, práctica de los estados, o también porque, digamos, se han dado ciertas circunstancias que pusieron de relieve el uso de la fuerza en otras, en otros momentos. Ahora, los que son implícitos, no todos están aceptados, ¿sí?, por la doctrina. Algunos tienen mayor o menor aceptación, o han tenido mayor o menor aceptación en la historia de las relaciones internacionales. Entonces, no es que los implícitos, digamos, siempre están aceptados, no hay diferencia al respecto, hay diferencia al respecto, ¿sí? Los implícitos, ¿cuáles son? ¿Sí? Bueno, como tenemos legítima defensa, tenemos también por otro lado lo que es la otra cara de legítima defensa preventiva. ¿Sí? Lo vieron con la reportada, ¿sí? Tienen referencia a eso. La legítima defensa preventiva. Después vamos a tener lo que es la intervención para la defensa nacional en el exterior. La intervención humanitaria. La intervención por invitación. ¿Por qué? Por invitación. Le pido a otro estado que intervenga. Ahora vamos a ver más. Luego tenemos lo que se llama la coalición de estados, transforma el uso de la fuerza, que no está prevista en la Carta. Y tenemos también, por ejemplo, los casos de uso de la fuerza por movimientos de liberación nacional, cuando hablamos de derecho de autodeterminación, la lucha armada dentro de los pueblos estaban aceptadas por la costumbre, y también varias resoluciones de la Asamblea General manifiestan también la y finalmente, lo que es el uso de la fuerza por las operaciones para el mantenimiento de la paz. Operaciones para el mantenimiento de la paz. Ahora vamos a ver qué tipos hay, cómo son, cómo se crean. También pueden utilizar la fuerza en distintas oportunidades. Legítima defensa o para imposición de la paz. Son casos excepcionales, pero podría dar. Entonces, las excepciones que son explícitas son la legítima defensa, el sistema de seguridad colectiva y el uso de la fuerza por parte de organizaciones regionales. ¿Sí? Y luego tenemos las implícitas, que son la legítima defensa preventiva, intervención humanitaria, intervención para defender nacionales en el exterior, intervención por invitación, uso de la fuerza por movimiento de intervención nacional y finalmente el uso de la fuerza por parte de las operaciones para el mantenimiento de la paz. Bien, esa sería como la clasificación. Ahora, respecto de la legítima defensa, ¿se acuerdan que empezamos por esta? La legítima defensa, ustedes ya sabían qué es lo que dice la Carta. Frente a un ataque armado, otro Estado, que sea de manera individual o colectiva, puede llevar a cabo
legítima defensa, un ataque armado de otro Estado. Tiene que inmediatamente comunicar esto al Consejo de Seguridad, ¿sí? Y una vez que el Consejo de Seguridad tome cartas en el asunto, dejar de llevar a cabo actos que impliquen, como así, legítima defensa. Entonces, ¿qué implicaba un ataque armado? ¿Qué características tenía o tiene un ataque armado? ¿Cómo es el ataque armado? ¿Cómo se considera que es una amenaza, es algo latente? Consumado, no me acuerdo de la Carta de Naciones Unidas, un ataque armado consumado. Ahora, cuando hablamos de legítima defensa preventiva, acá lo que se plantea es la posibilidad de que los estados lleven a cabo actos de legítima defensa fuera de este supuesto, o cuando uno de los elementos de legítima defensa prevista por la Carta no estén presentes, ¿sí? Por ejemplo, no sé si lo vieron, ¿lo vieron esto o no? ¿De preventiva? Sí, vimos Sí, el ¿algo vieron? caso Carla, ¿puede ser? Ok, bueno. No sé si se habrá mencionado también. Son casos en los cuales hay una amenaza, ¿sí? Cuando todavía, por ejemplo, quizás no se produjo un ataque armado, está consumado, y el otro Estado ataca, ¿sí? Preventivamente. Por ejemplo, el caso de la Guerra de los 6 días en 1967, ¿sí? En ese momento, Israel lo que hace es atacar a todos los estados vecinos, ¿sí? Egipto, Siria, Líbano, Jordania. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque tenía información fidedigna que en breve iba a atacar todos sus estados. Entonces lo que hace es atacar preventivamente. No había un ataque consumado. La Carta dice que el ataque armado se entiende que tiene que ser consumado. Acá no, era preventivamente. Bueno, en ese momento histórico puntual, la comunidad internacional no condenó ese ataque. ¿Sí? Porque digamos, la comunidad internacional lo que consideró fue un Estado sabe que lo van a atacar, que hemos montado todos los cañones, no tiene sentido que espere a que lo ataquen para, digamos, ¿sí? no tiene ninguna finalidad útil. Eso fue en ese momento. ¿Sí? La comunidad internacional lo avaló y dijo que no le parecía que fuera contra el derecho internacional. Ahora, es un típico caso de legítima defensa preventiva avalado por la comunidad internacional que luego después no se repitió en otros casos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, cuando se dio el ataque a las centrales nucleares en Irak en la década del 80 por parte de Israel a Irán, eso no fue avalado por la comunidad internacional. Porque ustedes dicen que la legítima defensa preventiva implica que ¿quién prueba que me estaban por atacar o no? ¿Quién prueba ese peligro? O sea, es como bastante arbitrario, ¿no? Por eso es que obviamente la Carta no plantea esta cuestión, pero los estados los hechos lo han aplicado, ¿sí? Si ustedes ven las declaraciones, por ejemplo, de algunos jefes de Estado, cuando fue el ataque de Estados Unidos e Israel, se acuerdan de forma conjunta a Irán, no es que fue como, ninguna organización internacional reconoció que eso era, digamos, ¿sí? Una legítima defensa preventiva avalada por el derecho internacional, pero si algunos estados, por ejemplo, recuerdo Macron, hizo declaraciones en las cuales consideraba que ese acto era un acto legítimo, con lo cual se podía vislumbrar cierto aval. Pero bueno, esto como entre líneas, tampoco es que era muy preciso, ¿sí? Por lo menos el primer, digamos, momento en que Estados Unidos e Israel atacaban Irak. Bueno, esto como para que tengan presente, la legítima defensa preventiva no está en la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? No es una excepción explícita. Históricamente, en algunos casos se ha avalado, muy pocos, y en otros no. Y obviamente es un arma de doble filo porque bajo este, digamos, paraguas de legítima defensa preventiva uno podría, ¿sí? Atacar a otro Estado porque considera que es una amenaza para su integridad territorial, para su seguridad, ¿sí? Bien. Ahora, pasamos un poco a lo que es el mecanismo de seguridad colectiva. Esto sí no lo ven, ¿sí? Y esto es importante porque es el uso de las fuerzas más relevantes que hay en la Carta de Naciones Unidas. ¿Y por qué? Porque ustedes ya saben que el Consejo de Seguridad es el órgano principal de las Naciones Unidas que se encarga del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, bajo ese rol, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Consejo de Seguridad. Tiene que ser el encargado de determinar si en algún caso hubo un quebrantamiento de la paz y tomar las medidas que correspondan. ¿Sí? Bien,
veamos un poquito cómo está estructurado, ¿sí? Vamos a leer, vamos a estar desmenuzando de a poco, ¿sí? El capítulo 7, para que vean de qué manera trabaja, ¿sí?, el Consejo de Seguridad. Bien. Después de que habla la carta de controversias, la carta en el capítulo 4 habla de acciones que son amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, ¿sí? No hay una definición de ninguno de ellos, ¿sí? Con lo cual acá el Consejo de Seguridad, para determinar si se dan unos estos supuestos, no está combinado bajo ningún tipo de texto. Hay una resolución de la Asamblea General que define lo que es un acto de agresión, un ataque armado, un Estado para otro Estado, y esto fue lo que toma el Estatuto de la Corte Penal Internacional para definir el crimen de agresión, pero lo cierto es que el Consejo no está limitado a eso, ¿sí? O sea, puede determinar cuándo un acto de agresión o no. Entonces, se pueden dar tres casos, ¿sí? En primer lugar, que haya un acto de agresión, un quebrantamiento para la paz o una amenaza para la paz. Entonces, el artículo 39, que es el primero en el capítulo 7, lo que va a establecer es que, en primer lugar, el Consejo de Seguridad tiene que determinar si se dan alguna de estas situaciones, ¿sí?, en la escena internacional. O sea, la existencia de alguna de estas situaciones. Y a partir, ¿sí?, de que lo determina, supongamos que lo determina, ¿qué va a suceder? Va a decidir, digamos, si estas recomendaciones o qué medidas va a adoptar. Recuerden que todas las medidas que toma el Consejo de Seguridad a partir del capítulo 7 son vinculantes. Las decisiones son vinculantes y se toman por la mayoría que ustedes ya conocen porque son decisiones de fondo. Supongamos que determina que hay una amenaza, ¿sí?, un quebrantamiento por la paz, un acto de agresión. Bueno, ahí pasamos entonces al otro artículo. El artículo siguiente, que va a ser el artículo 40. ¿Y qué dice el artículo 40? Dice: antes de hacer recomendaciones o de decidir las medidas que se trata, van a estar las partes interesadas, ¿sí?, para que cumplan medidas provisionales. Acá el Consejo de Seguridad puede aplicar medidas provisionales. Es el primer paso una vez que determina alguna de estas circunstancias, aplicar medidas provisionales. Estas medidas provisionales van a atender siempre, y el objeto ¿cuál va a ser? Que las partes puedan acercarse, que puedan negociar y resolver el conflicto, ¿sí?, en esta instancia, no pasar a mayores, ¿sí? Las medidas provisionales pueden ser llamar, por ejemplo, a negociaciones, ¿sí?, actuar el secretario general que actúe como mediador, o con sus buenos oficios, ¿sí?, alguna de ese tipo de medidas. Bien, luego, una vez que las medidas provisionales no surten efecto, vamos a pasar al artículo 41 y 42, que son lo que llaman las medidas coercitivas. El Consejo de Seguridad, si no logra solucionar la controversia a partir de las medidas provisionales, puede hacer que estas medidas coercitivas. Y estas medidas coercitivas pueden o no implicar el uso de la fuerza, ¿sí?, pero, digamos, de todas maneras, implican, ¿sí?, cierta coerción. Las del artículo 41 son medidas coercitivas que no implican el uso de la fuerza, ¿sí?, como por ejemplo suspensión de relaciones diplomáticas, suspensión de ciertos acuerdos económicos, ruptura para los relaciones diplomáticos consulares, ¿sí?, cierre de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo, ferroviario, fronterizo, lo que fuere. Ese tipo de medidas son medidas coercitivas, pero que no implican el uso de la fuerza, ¿sí? Luego, si esto tampoco tiene efecto, lo que puede hacer el Consejo de Seguridad es ya sí establecer medidas coercitivas que impliquen el uso de la fuerza, ¿sí?, como por ejemplo bloqueos y ataques, ¿sí? Eso es lo que puede hacer. Finalmente, el artículo 42 son las famosas medidas del artículo 42. Ahora, piensen en todos los conflictos que estamos teniendo ahora. Por ejemplo, las medidas que se adoptaron, muchos estados adoptaron en la Unión Europea, por ejemplo, para suspender las relaciones comerciales con Rusia, aéreas, ¿sí? No hay, por ejemplo, hoy día no hay vuelos de la Unión Europea a la Federación Rusa. Hace ya bastante tiempo. Bueno, ese tipo de medidas económicas también, por ejemplo, si uno quiere, no sé, ir de vacaciones a Rusia, no puede usar ni Airbnb, ni tarjetas de crédito, no funciona, todo ese tipo de medidas económicas. ¿Cómo se tomaron? ¿Tiene idea? ¿Bajo este tipo de cronograma o no? ¿Qué les parece?
no sepan, es imposible que haya aceptado que tome este tipo de medidas, es parte del Consejo de Seguridad, no permanente. Con esto lo que les quiero decir es que es muy difícil adoptar medidas, digamos así, o de este tipo de mecanismos. Porque la realidad es que en muchos casos, los conflictos grandes, hay un Estado miembro permanente que está involucrado. Entonces es difícil adoptar medidas. De hecho, fíjense que en el caso del conflicto Medio Oriente, tampoco se adoptaron medidas de mecanismos. Estados Unidos, en el caso de Israel, tiene sus vetos, tenemos también el caso de China, etc. Entonces es bastante complejo. Las medidas se adoptan de manera unilateral, ya sea regionales, como en el caso de la Unión Europea, o por estados. Estados que yo lo voy a adoptar. No sé, en el caso de Estados Unidos, que maneja todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, respecto, en este caso de crédito, tarjetas, etc., puede que se determine esta cuestión. Y otras son, ya digo, individuales cada uno de los sectores. Ahora, respecto del uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad, también hay un conflicto. ¿Por qué? Porque la carta lo que preveía era que se estableciera un comité de Estado Mayor que iba a estar integrado por digamos, militares que iban a dar cada uno de los Estados miembros para formar una especie de ejército multinacional. ¿Sí? Nunca se dio esta parte. Ningún Estado lo hizo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Por qué no lo habrán hecho? Pero que la disposición de las Naciones Unidas, fuerzas militares para crear un comité de Estado Mayor, que a partir de ahí utilizar la fuerza en el caso de que el Consejo lo determine. ¿Qué es la falta de interés? Porque prefieren que las fuerzas militares, o sea, el uso de las fuerzas militares tenga su propio criterio de decisión. Algo de eso hay seguramente, es eso en realidad, porque ustedes piensen que los estados pueden poner en posición, o sea, sus propias fuerzas militares para que tengan el mando de una operación, ¿no? Bajo las Naciones Unidas, no van a querer que esa operación la controle, digamos así, las Naciones Unidas, sino debe haber otros estados que no ponen fuerzas militares, no ponen dinero, y ellos sí lo están poniendo. Y aparte porque la realidad es que son pocos los estados que pueden, digamos, otorgar fuerzas militares para una operación, digamos, de una envergadura importante en la escena internacional. Muy pocos estados, contados por la mano, estados muy poderosos tanto militarmente como económicamente, pues es un pasaje económico interno, y político y social enorme. ¿No? Imagínense ir a un conflicto armado, no es de uno, o sea, ¿no? O sea, es como, a ver, desde el punto de vista doméstico se va a interpretar, se va a tratar de interpretar del Estado, pero en definitiva, digamos, que pasa en otra región, en otro continente, o sea, ¿sí? Entonces generaba muchas estupideces. ¿Y qué es lo que sucedió en la práctica? En la práctica sucedió que esto nunca se dio y los estados, a la hora de llevar a cabo, y las Naciones Unidas a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, el uso de la fuerza, la solución intermedia que se ha dado fue lo que se conoce como la coalición de estados, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante, que es una especie mixta, en la cual ahí sí las Naciones Unidas no tiene, hay una autorización de las Naciones Unidas, pero no hay un control, sino que el control lo va a tener el Estado que mayor dinero ponga para la operación. ¿Sí? Entonces, en definitiva, eso fue lo que se terminó haciendo. ¿Sí? Bien, ¿qué más? La cuestión del uso de la fuerza por parte de organizaciones internacionales regionales, eso se lo vieron en el capítulo 8. Acá, digamos, sí, lo que es, digamos, tienen que tener presente es lo siguiente. Esas organizaciones internacionales y regionales a las cuales se refiere son aquellas cuyo objetivo no es la seguridad, ¿sí? O resolver controversias a nivel militar, del conflicto, sino que tienen otra finalidad. Por ejemplo, en el sur, por ejemplo, en la Unión Europea, el objetivo no es, digamos, ¿sí? de defensa. Entonces, esas organizaciones internacionales regionales, si quieren utilizar la fuerza, van a estar a autorización del Consejo de Seguridad. De hecho, ahora como lo expresa, pero van a ver el artículo, el capítulo 8, pero acá se las Naciones Unidas invita a los estados a que en el caso que haya un conflicto, traten de resolverlo por parte de las organizaciones regionales. ¿Sí? Pero dice, fíjense que dice, sin embargo, dice, no se van a aplicar medidas coercitivas que surjan de los acuerdos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad. ¿Sí? Con lo cual, ese es el límite. Ahora, por otro lado, lo que sí tenemos, que tal vez aparece ya en el artículo 51, cuando habla de legítima defensa, es lo que se conoce como legítima defensa colectiva.
hablamos de legítima defensa individual o colectiva. Esa legítima defensa colectiva sí puede ser llevada a cabo por determinadas organizaciones internacionales cuyo objetivo principal es la seguridad regional. Son pocas. Por ejemplo, la OTAN. La OTAN no necesita de otra decisión del Consejo de Seguridad. Leyéndolo después de la clase me entró la duda. ¿La legítima defensa colectiva sigue bajo la órbita del artículo 51, no? Sí. Ok, Bien. o sea, es Es distinto distinto eso del de los capítulo otros 8. dos. Ok, del capítulo 7 y 8. Sí, bien, porque el 8 que yo he mencionado, organizaciones internacionales, es otra cosa, este ejemplo que yo les daba, una organización internacional que quiere utilizar la fuerza para darse lo que fuere, pero para eso necesita la autorización del Consejo de Seguridad. La que no necesita autorización del Consejo de Seguridad es la legítima defensa colectiva, por ejemplo, si la llevan a cabo estos organismos internacionales cuyo objetivo es la defensa, ¿sí? Están creados para eso. Por ejemplo, el CIAR, el Tratado del CIAR nuestro, ¿sí? Bueno, el caso de la OTAN, en su momento el Pacto de Varsovia, para los Estados de Europa del Este, mucha utilidad hoy en día. Y a su vez también, bueno, la legítima defensa colectiva puede darse si un Estado o un grupo de Estados quiere, por ejemplo, defender a otro. Pasa que ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar que el Estado lo solicite, en el cual, a partir de ahí, si yo lo solicito, hay como un permiso para que ingrese, esa invitación, podríamos decir, para que me ayude, para que realmente haya una cuestión de solidaridad. Sí. Estados Unidos, Nicaragua y Salvador, que no se había pedido permiso para eso, pero primero que se me había. El de los fondos, el caso de Nicaragua, en el 84, exactamente. Estados Unidos lo que dice es: yo estoy en realidad, en algunos documentos que puso en la parte preliminar, después de dejar para el procedimiento, lo que dice es: yo en realidad estoy actuando como defensa colectiva. Y lo que dice la Corte es: pero nadie se lo solicitó, nadie se lo pidió. ¿Sí? O sea, uno no puede intervenir en el territorio de otro Estado si el otro Estado no lo solicita, porque ahí hay un uso de la fuerza no autorizado. O sea, está esta posibilidad de una defensa colectiva, siempre ha pedido, ¿sí?, del Estado afectado. Pero principalmente la nueva doctrina es que la defensa colectiva se refiere al uso dado por organizaciones internacionales, ¿sí?, que tiene como objetivo la defensa. Bien. ¿Qué más? Nos faltaba, esperen, 8, tenemos las regionales, decisiones colectivas. Bien, esas serían entonces todas las que son explícitas. ¿Sí? Ahora pasemos a lo que son las excepciones implícitas. Una ya la mencionamos, que es la legítima defensa preventiva. ¿Sí? Y otro punto que no lo alcanzamos a ver la semana pasada, pero también hay algún argumento que hay a favor de la existencia de la legítima defensa preventiva, ¿cuál es? Fíjense que utiliza el artículo 51 y dice: la legítima defensa es inmanente. Entonces, muchos estados lo que dicen es: esto es algo que existía desde siempre. Desde el hecho de un Estado, por el solo hecho de ser un Estado, yo tengo la legítima defensa inmanente. Con lo cual, no interesa si hay un ataque armado consumado o no. Es un argumento que toman también, digamos, algunos estados para justificar, fraccionar en estos casos. Punto importante, fíjense que todas estas doctrinas que vamos a ver ahora de uso de la fuerza implícito, ¿qué buscan en definitiva? Cuando una vez se piensa, no sé, pero el derecho internacional de Estados Unidos, lo que quieren, que esto, que lo otro. Pero fíjense que en todos los casos los estados van a tratar de justificar fraccionar, incluso cuando no lo encuentran en la carta. Entonces van a crear estas doctrinas, ¿sí?, que implican la justificación de su accionar. ¿Sí? No es que llevan a cabo ataques o uso de la fuerza no autorizados y no tratan de justificarlo. Siempre lo van a tratar de justificar en algo. ¿Sí? Y si no existe, van a tratar de llegar a una doctrina. Después vamos a ver si la comunidad internacional la acepta o no, pero ese va a ser el objetivo. ¿Sí? Bien. Empecemos a lo que tiene que ver con la intervención de los estados para defensa de sus nacionales en el exterior. Estos casos no están previstos, ¿sí?, ya los había mencionado, y acá el objetivo va a ser que yo como Estado veo que un nacional mío está en peligro, su vida, ¿sí?, su libertad, justamente la vida, tiene que ser algo digamos, complejo. Entonces el Estado en el cual se encuentra no le brinda esa seguridad, entonces yo lo que hago es intervenir. ¿Sí? Estas intervenciones hay que verlas desde el punto de vista histórico, cuando a partir de ahí se dan los requisitos, cuando se dieron, si que se dieron, y de qué manera son aceptadas. Para que sean aceptadas tiene que ser un caso grave, el Estado en el cual se sufra esta amenaza no esté dispuesto o no pueda hacer frente a la situación, y la intervención tiene que ser, como se conoce, quirúrgica.
rápida y orientada solamente a la defensa de zonas nacionales. Una vez que esto termina, yo ya digamos, tengo que salir del territorio. El ejemplo también que se da típico es, en este caso, nosotros lo mencioné yo, lo vimos en el rescate de Entebbe, ¿sí? De una operación israelí, eso se lo mencioné acá. Bueno, la verdad que sí, para mí ¿qué había sucedido? Un avión sale de Tel Aviv, un avión de Air France, directo a París. En el momento de la formación de vuelo, es secuestrado, ¿sí? Por un grupo de terroristas que lo que hacen es desviarlo y lo envían a Entebbe, ¿sí? A Uganda. Entonces lo que hacen es solicitar que se liberen determinados presos palestinos y si no lo hacen van a empezar a matar a cada uno de los rehenes. Y eso es lo que empiezan a hacer, empiezan a matar a cada uno de los rehenes. Solamente los rehenes que eran israelíes, los extranjeros, la mayoría fueron liberados. Entonces, en cuestión de muy poco tiempo, o sea, días, pero 2 o 3 días, lo que hace Israel es contactarse con las autoridades de Uganda. En ese momento había, digamos, un jefe de Estado un poco controvertido y bueno, no se muestra muy propicio a ayudar, por ello siguen ejecutando rehenes. Entonces lo que hace Israel es llevar a cabo una operación, que es una operación Entebbe, entra al aeropuerto, ¿sí? Rescata a los ciudadanos que quedaban y mata a todos los terroristas. Y la operación duró 10 minutos de mucho. ¿Sí? Bueno, ese tipo de operación es el ejemplo típico de cuando una intervención unilateral para defender las naciones exterior puede ser amparada por el derecho internacional, pese al silencio de lo que tenemos en la carta. ¿Por qué? Y por lo mismo, porque no es esperable que si yo tengo nacionales en el exterior y cuya vida está efectivamente en peligro, y el estado en el cual se encuentra no puede o no parece querer ayudar, yo tengo el derecho de protegerlo. O sea, ese fue el típico caso. En esa operación participó estaba el hermano, Jonathan, que era hermano del médico, y él falleció en esa operación. Fue muy famosa en esa operación, en la música. Bien. Ese entonces sería el caso de intervención de nacionales, ¿sí? Para defender nacionales en el exterior. Ahora, la otra intervención que yo les planteé, ¿cuál es? Por invitación. Esta es un poco más sencilla. Yo como Estado lo que pido es que otro Estado ingrese a mi territorio para que, por lo general, cuando hay una lucha civil, un conflicto armado interno, para que me ayude a combatir. Digo esto, acá, bueno, no hay obviamente violación del derecho internacional, estoy permitiendo que el otro esté dando mi consentimiento, ¿sí? Para que ingrese. Esto se vio mucho en la época de la Siria de Al-Assad. Ahí Al-Assad había permitido, por ejemplo, que la Federación Rusa ingresara con tropas, tenían, digamos, militares en el puerto de Latakia, en distintos lugares para combatir. Había otros estados que habían intervenido en Siria, pero no tenían la invitación de Siria. Por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, ese tipo de intervenciones no estaban paradas. La intervención por invitación es cuando un estado le solicita a otro que intervenga en su territorio para combatir, por ejemplo, un grupo armado. Bien, después les he mencionado yo lo que es el derecho a la libre determinación. Acá, a partir de todo lo que tiene que ver con el movimiento de liberación nacional, especialmente la resolución 2105 de las Naciones Unidas, de la Asamblea, lo que digamos, se plantea específicamente es que se reconoce la legitimidad de la fuerza armada de estos pueblos para poder liberarse de autodeterminación, ya sea respecto de la metrópolis como respecto de un régimen, por ejemplo, como la apartheid, ¿sí? O respecto de un caso de ocupación territorial. Entonces, en esos casos se plantea el derecho a la libre determinación y la lucha de estos pueblos y la armada por lograr su autodeterminación. Bien, después, otro caso que tiene que ver también con la intervención, es un poquito más complejo, es lo que se conoce como la intervención, ¿sí? Humanitaria. ¿En qué consiste la intervención humanitaria? Acá nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente: un Estado interviene en el territorio de otro Estado, pero no para la defensa de sus nacionales, sino para la defensa de los nacionales de ese Estado.
porque somos bastante conservativos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, doy un ejemplo típico. Esta doctrina fue como muy elaborada por Francia. Francia tenía muchos casos de intervención en África por una cuestión histórica, porque tenía muchas colonias, muchos nacionales franceses viviendo allí. Entonces había muchas intervenciones cuando había un grupo revolucionario, un golpe de Estado, un gobierno quizás, bueno, generaba determinados conflictos, intervenía. Entonces, ¿en qué consiste? Un Estado interviene en el territorio de otro Estado para defender los nacionales de ese Estado. ¿Qué se presupone? Que hay violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Que hay un régimen opresivo, un régimen dictatorial, y por lo tanto, si nadie hace nada, va a haber otro Estado que tiene como que se conoce responsabilidad de proteger. Ahí aparece la cuestión de la responsabilidad de proteger. ¿Cuándo empieza a estar como más en auge esto? A partir de lo que fue el genocidio en Ruanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunidad internacional era testigo de lo que estaba pasando. Y como el derecho internacional no permite la intervención en estos casos, o sea, sacando la seguridad colectiva, nadie había intervenido. Entonces, cuando sucede algo similar en Europa, también se plantea esta cuestión, pero no se llega a tiempo, y en realidad lo que se hace después como confirmar o de alguna manera avalar la intervención de la OTAN y determinadas coaliciones de Estados en la ex Yugoslavia. Pero bueno, en definitiva, cuando ustedes vean estos casos, siempre sepan que cuando un Estado interviene para la defensa de las naciones de ese Estado, se trata de esta cuestión, ¿sí? De intervención humanitaria, que obviamente es sumamente controvertida, porque como que yo estoy interviniendo porque considero que en ese Estado están violando masivamente los derechos humanos, hay casos de crímenes, ¿sí? Puede ser que estén cometiendo crímenes internacionales, pero bueno, en definitiva es como que no hay, digamos, si tuviera un respaldo, esto es lo que van a ver en la doctrina por lo general, es que si las Naciones Unidas respaldaran la intervención, ahí sería distinto. Pero si no está este respaldo, parecería ser que su legitimidad es como bastante debatida. En el caso de Venezuela, Estados Unidos puede argumentar esto. No argumentó esto, no fue por algo distinto. Dijo, tiene un argumento va fuera. Dice, bueno, el jefe de Estado había cometido determinados delitos. Eso fue lo que argumentó, no fue por el caso de la intervención humanitaria. Que quizás hubiera sido más acertado, fue por algo más comunitario, ¿sí? Que es lo mismo que declaró hace poco, hace un mes o menos, respecto del creo que Raúl Castro, ¿sí? Se habían cometido determinados delitos, pero en la década de 60. Y bueno, veremos qué pasa, pero no se habla de intervención humanitaria. Sí, en el caso de Irán, como que habló de algo de intervención humanitaria, no bajo estos términos, pero sí en el sentido de que iba como a lograr intervenir para, digamos, intentarlo para que Irán se abstuviera de violar nacionalmente a las personas, etc. Pero bueno, finalmente no hubo una intervención. Así hubo un ataque, pero una intervención de ese tipo. ¿Cómo es con el tema, por ejemplo, de las organizaciones internacionales, no sé, la Cruz Roja, Argentina, en esos casos? No, a ver, en los casos si hay una intervención, o sea, la Cruz Roja siempre va a estar presente porque es neutral. ¿Sí? La Cruz Roja, ¿qué es lo que hace? Interviene en distintas etapas de un conflicto armado, ya sea para visita de prisioneros, para, no sé, visita de rehenes, intercambio de rehenes, como lo vieron en el caso del Medio Oriente, puede participar de la Corte Penal Internacional, un montón de instancias, incluso podría participar allí, ¿sí? Pero para eso necesita siempre el permiso de las autoridades. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo vemos intervención humanitaria. Bien, y después nos quedaban lo que son las operaciones para el mantenimiento de la paz. ¿Sí? Yo les mencioné. ¿Y qué son las operaciones para el mantenimiento de la paz? ¿Qué les parece? ¿Qué son? ¿Han visto, han escuchado alguna vez algo de esto? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de las operaciones para el mantenimiento de la paz? Bueno, la realidad es que estas operaciones no existen en la carta. ¿Sí? No hay nada en la carta que prevea su creación. Sin embargo, a partir del conflicto que hubo por el canal de Suez, ¿sí? Se empiezan a crear estas operaciones. ¿Por qué? A partir de ese momento, la guerra cuando fue el conflicto por el canal de Suez, tiene origen en otra cuestión, ¿se acuerdan que yo les mencionaba? Los mandatos, el comienzo. Bueno, cuando se da el mandato del Reino Unido respecto de
lo que era el territorio otomano de Egipto, durante años el Reino Unido lo que hace es infiltrar el territorio. ¿Sí? Bajo su esfera de poder se crea el canal de Suez, ¿sí? Junto con una empresa francesa y también inglesa. Cuando Egipto logra independizarse, ¿sí? Con Nasser, ¿qué sucede? Bueno, vamos a nacionalizar el canal de Suez y ahí empieza el conflicto. A partir de allí se crea por primera vez una operación para el mantenimiento de la paz. Y la crea la Asamblea General. Después la confirman las secretarios generales. Estas fueron las primeras que crea la Asamblea General, luego ya no más la Asamblea General. Todas las operaciones para el mantenimiento de la paz, que son un montón, las crea el Consejo de Seguridad y el fundamento es actuar bajo el capítulo 7. ¿Qué quiere decir? Prevenir situaciones en las cuales se produce un acto de agresión, quebrantamiento o amenaza de la paz. Entonces siempre las crea el Consejo de Seguridad. El argumento entonces va a ser esto, el Consejo de Seguridad, actuando bajo el capítulo 7 de la Carta, tiene la potestad de poder generar operaciones para el mantenimiento de la paz. Las operaciones para el mantenimiento de la paz, la doctrina las clasifica de acuerdo a el conflicto en que intervengan. Van a ver que algunas son clásicas. ¿Cuáles son las operaciones para el mantenimiento de la paz clásicas? Son aquellas que se crean cuando hubo un conflicto, pero este conflicto ya cesó. ¿Sí? Por ejemplo, la de Chipre. La de Chipre es una operación clásica, todavía sigue vigente. ¿Sí? Esta operación se creó luego de terminar el conflicto en Chipre. Entonces, la idea es que esta operación para el mantenimiento de la paz pueda evitar que resurja, ¿sí?, ese conflicto entre los estados, entre las partes. Se componen mayormente de personal militar, y acá sí los militares son ustedes conocen los cascos blancos, que son los que los estados envían voluntariamente, ¿sí?, a las Naciones Unidas. Nosotros en Chipre somos el que mayor tenemos en esa operación. La Argentina es el que más cascos tiene. Este personal es cedido, sí, voluntariamente por los estados, pero la paga la hace las Naciones Unidas, bajo el presupuesto de las Naciones Unidas. Requiere el consentimiento previo de las partes, y las partes tienen que consentir que esa operación se mantenga. No puede, como si aparecer de la nada. Tiene que haber un consentimiento de los estados para que las Naciones Unidas puedan desplegar allí su presencia. Se interponen entre las partes beligerantes, ¿sí?, y no van a utilizar la fuerza, salvo legítima defensa. ¿Sí? Por ejemplo, casos más complejos, como las operaciones para mantenimiento de la paz en el Líbano, en Haití, ahí bueno, puede haber casos más violencia y ahí obviamente pueden utilizar la fuerza para defender, ¿no?, solamente. Muy importante, la dirección y control de toda la operación la hace el secretario general de las Naciones Unidas. Todas las operaciones tienen como dirección y control al secretario general. Después hay otras operaciones para el mantenimiento de la paz que son más, se llaman complejas o multidimensionales, que son, por ejemplo, la que se dio en Kosovo, la que se dio en Oriental, una película que está bastante buena, para plantear sobre esa operación, ¿sí?, para mantenimiento de la paz. ¿Y por qué se llama multidimensionales? Porque son casos en los cuales, después de terminar el conflicto, que quizás todavía sigue latente, no hay una desestabilización total en cuanto a las instituciones. Entonces, las Naciones Unidas va a dotar esa operación no solo de personal militar, sino también civil, académico, etcétera, para reconstruir la nación. Esto se llama Nation Building, son esas operaciones. ¿Y qué es lo que hizo en Kosovo? ¿Sí? Logró ayudar a que pudieran reconstruir el poder judicial, el ejecutivo, las instituciones. Lo mismo en Timor Oriental, ¿sí?, que luego se llevó a cabo un referéndum para que se independizara de Indonesia, ¿sí?, que estaba ahí siempre, y a partir de ahí se crea el estado de Timor-Leste. ¿Sí? Así que bueno, esas son las multidimensionales complejas, que serían los. Después hay otras que son para la imposición de la paz. Estas sí son excepcionales, que acá no necesitan el permiso del Estado, no van a situarse, pueden utilizar la fuerza para imponer la paz. ¿Sí? En su momento creo que la primera del Congo que se construyó tenía estas características. ¿Sí? Y preventivas son aquellas en las cuales todavía no se desató un conflicto. Actúa preventivamente esta operación. O sea, no hay un conflicto,
Ahora, hay un conflicto, pero no se desató una lucha armada todavía. Entonces, la idea es que si tú ahí las Naciones Unidas para evitar que ese conflicto surja. ¿Cómo? La decisión Mayor, si no me equivoco, era para la discusión de la paz. Perdón, para evitar que se tira que no un conflicto. Esa es uno de los pocos casos que van a más. En realidad es como medio arbitrar igual la clasificación, porque no es que hay algo, alguien que nos diga, es la doctrina en la que a medida que estas operaciones van trabajando, ha visto históricamente cómo las pueden clasificar. Las más fáciles de encontrar son las clásicas y las multidimensionales por los objetivos que tienen. El resto, un poquito más complejo. A un punto que les quería comentar esto, la diferencia entre lo que son las coaliciones de Estados y estas operaciones. Las coaliciones de Estados, que yo les había mencionado, acá, ¿qué va a suceder? Los Estados llevan a cabo una operación autorizada por el Consejo de Seguridad. Es el Consejo de Seguridad, perdón, 07, que autoriza una intervención de un grupo de Estados para llevar a cabo un ataque. Un caso puntual. ¿Por qué? Porque considera que hay un quebrantamiento para la paz, etc. Entonces, por una resolución lo autoriza. Y le da un mandato específico, limitación de tiempo, ciertos requisitos. Ahora, la dirección la tiene el Estado que mayor aporte económico hace a la operación, ¿sí? A la coalición. Es importante. ¿Sí? Y la financiación es de los Estados estos que llevan a cabo la coalición, no de la nación independiente. ¿Sí? Por ejemplo, la primera guerra de Golfo, ¿sí? La década del 90, esa primera guerra de Golfo, por medio de la resolución 678, se llevó a cabo la intervención, ¿sí? En Irak, y fue totalmente legítima, amparada por una coalición de Estados. Ahora, ya la segunda guerra del Golfo, ¿sí? No estuvo autorizada por el Consejo de Seguridad, y cuando los Estados que llevaron a cabo su operación en 2003 quisieron argumentar, porque incluso acá también necesitan argumentar el derecho, y esto porque si yo no argumento el derecho, si yo no doy una justificación de por qué estoy llevando a cabo el uso de las fuerzas, por más poderoso que sea, ¿qué les parece que puede pasar? Primero, hay una cuestión imagen, la escena internacional. Los estados más poderosos, en principio, van a tender a querer demostrar que cumplen los derechos humanos. Más allá que les parezca que sí. ¿Por qué? Porque son un modelo a seguir. Esa es la idea, un modelo en todo sentido. Y por otro lado, uno nunca sabe cuándo toca el juego. Como a mí, la vuelta a la vida. Entonces, tratan de justificar para crear una doctrina que establezca ciertos requisitos, obviamente que yo la cree, ¿no? Entonces, siempre hay una justificación. En este caso lo que hicieron es decir, bueno, el conflicto es el mismo entre la guerra del Golfo y la segunda, dicen los Estados, especialmente Reino Unido, Estados Unidos, España, que había participado en ese momento el gobierno Aznar. Pero, como no tenían otros consejos de seguridad, lo que dijeron es, bueno, como las circunstancias son las mismas, consideramos que esta resolución 678 se renueva automáticamente. Y ahí la Naciones Unidas que dijo, no se renueva automáticamente, ustedes necesitan otra resolución que específicamente determine cuál es el mandato, el plazo y los requisitos para llevar a cabo la operación. Igual esa no fue amparada por el derecho internacional. ¿Sí? Bien. Después, bueno, van a ver algunos conceptos, ¿sí? en libros sobre el terrorismo, etc., pero no vamos a hablar mucho sobre eso. ¿Sí? Pasemos ahora rápidamente, ¿sí? A lo que nos queda de tiempo, el tema del derecho internacional humanitario. ¿Sí? Un poquito más. ¿Sí? Después la clase que viene con Fran, digo que vean algo de derecho penal, ya 20 minutos, comparten la idea, no se vayan sin nada. Derecho penal, el derecho internacional humanitario. ¿Qué hace el derecho internacional humanitario? ¿Qué les parece? Nosotros tenemos una devolución, ¿no? Y como a diferencia del derecho internacional, único que siempre hablamos de más de la prevención a este tipo de conflictos, el derecho internacional humanitario actúa más cuando el conflicto ya está y interpone con ciertos límites, según lo que entiendo. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público y es lo que nosotros consideramos como ius in velo. Hay esta diferencia. El ius ad velum es el uso de la fuerza. ¿Sí? En la regulación del uso de la fuerza del derecho internacional, es lo que vimos recién. Es la regulación del uso de la fuerza independientemente, ¿sí? Lo que va a tratar de ver es la legitimidad del uso de la fuerza, y regular eso, ¿sí? Que sea legítimo.
Por eso, incluso en los casos implícitos, se trata, como yo mencioné, de dar los argumentos que existen, si que existen, esperar que los comenten o no, para utilizar la fuerza en los casos no previstos. Ahora, el derecho internacional humanitario no le interesa la legitimidad en cuanto a los quién tiene, digamos, quién inició un conflicto armado, si el que lo inició es un uso de la fuerza legítimo o no, eso es independiente. Acá lo que le interesa es proteger las personas, las víctimas, los combatientes en un conflicto armado, independientemente de la legitimidad del uso de la fuerza. Y eso se conoce como ius in bello o derecho, el derecho a los conflictos que se utilizan en los conflictos armados. Sería entonces el conjunto de normas de derecho internacional, ¿sí? Puede ser realmente político convencional o consuetudinario, que va a tener por objeto regular que, primero, proteger a las personas que se encuentran en conflicto armado y, a su vez, regular o limitar los medios, ¿sí? O sea, los métodos de combate, las formas, los armamentos, por ejemplo, aquello que se puede utilizar, lo que no se puede utilizar en un conflicto armado. ¿Sí? Debemos encontrar como dos subramas del derecho humanitario. Van a ver lo que se conoce como el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. El derecho de Ginebra es aquel derecho que regula primordialmente, por medio de ciertas convenciones que vamos a ver, da protección a las personas heridas, los enfermos, combatientes que ya no están en batalla, prisioneros de guerra, etc. Y los convenios de la Haya son los que se refieren a los métodos de combate, aquellas armas o métodos, formas de combatir que se pueden utilizar y cuáles no. Eso es lo que regula. ¿Por qué tiene estos nombres? Porque la mayoría de convenios de Ginebra se ponen en Ginebra de la Haya. ¿Cómo nace el derecho internacional humanitario? Bueno, nace a partir de los trabajos de un ciudadano suizo, que se llamaba Henri Dunant, un francés, una parte francesa, que a partir del año 1879, luego de la batalla de Solferino, y ver los resultados que habían surgido en la guerra, trata de establecer un socorro para poder ayudar a los conflictos armados. ¿Sí? Por eso tiene origen en Suiza. A partir de allí surgen, ¿sí?, localmente, se fundan ciertas asociaciones de socorro, y en el año 1863 se funda el Comité Internacional de Socorro. Es, como ustedes ya saben, un sujeto sui generis que no responde para nada a lo que es el gobierno suizo, el Estado suizo, sino que tiene su propia singularidad, podríamos decir, en la escena internacional. Y ahí surge, se define en el siglo mediado, más que todo del siglo XIX, el origen del derecho internacional humanitario moderno. Sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba, que se fundó en 1863? El Comité Internacional de Socorro. Sí, ustedes ya conocen. Que vimos cuando veamos. ¿Cuáles son los convenios de Ginebra? Los convenios de Ginebra son los convenios de 1949, que tenemos 4 convenios. ¿Sí? El primer convenio de Ginebra, todos los convenios se celebran bajo los auspicios, ¿sí?, de la Cruz Roja Internacional. Es importante porque ustedes ya saben, el objeto de la Cruz Roja Internacional es una de sus funciones es promover el desarrollo del derecho internacional humanitario. El primer convenio lo que trata es de aliviar, de proteger a aquellos heridos, enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, o sea, terrestre sería. El segundo convenio va a tratar de lo mismo, pero respecto de un conflicto que se lleva a cabo, por ejemplo, en el mar. O sea, cambia el espacio territorial. El tercer convenio va a tratar de los prisioneros de guerra, el trato que se tiene que dar a los prisioneros de guerra. Y el cuarto, sobre los civiles, ¿sí?, las personas civiles en tiempos de guerra. Muy importante, estos convenios se van a utilizar principalmente en lo que es los conflictos armados internacionales, ¿sí?, no en los conflictos armados internos, ¿sí? Pero hay un artículo 3 que es común a todos los convenios, que es ese artículo que se aplica a los conflictos armados internos. O sea, el principio de las convenciones se aplica
aplican los conflictos armados internacionales, pero los cuatro tienen un artículo 3, el artículo 3 común, que va a tratar de regular los conflictos armados internacionales. En el derecho internacional humanitario vamos a tener ciertos principios que van a regir la conducta de los estados en la lucha internacional. Principio de humanidad, ¿sí? El principio del trato humanitario a las personas. El principio de lo que llama la necesidad militar, o sea, de limitar las operaciones, ¿sí? A las necesidades militares, a los objetivos militares, que van a ver que en general no van a ser otros que ¿qué cosa? Reducir, ¿sí?, a miembros del ejército, la capacidad del ejército de defenderse, ¿sí? O sea, mi objetivo tiene que estar en eso, ¿sí?, no en otra cosa. El principio de distinción, distinguir lo que son los combatientes de los civiles, ¿sí? No puedo atacar lugares civiles, ni tampoco puedo atacar espacios donde se sabe que no están protegidos. Todo esto, bueno, tiene varias excepciones, no vamos a meternos en esto, pero todo lo que llama lo que es la parafilia, el estratagema, o sea, porque un combatiente podría hacerse pasar por un médico, ya hay ciertas situaciones que no están amparadas por el derecho humanitario, no vamos a meter en eso, pero bueno, en principio sepan que está el principio de distinción, en donde se tiene que distinguir lo que son los civiles de los combatientes. Los civiles no pueden ser objeto de ningún tipo de ataque. Y a partir de ahí van a aparecer ciertos principios que se relacionan con el hecho de, por ejemplo, no causar males superfluos. O sea, para eso hay una limitación en los armamentos. Todas aquellas armas que producen, ¿sí? Por ejemplo, hay para dar varios ejemplos, no sé, las armas, los rayos, hay armas. Sí, las que son rayos que provocan ceguera, aquellas que tienen como objeto llevar a cabo un cambio en el medio ambiente. Estados Unidos tenía ciertas armas de ese estilo en Vietnam, utilizó. Esas armas están prohibidas, ¿sí? Lo mismo las bombas casino, ¿sí? Porque se practican de una manera, digamos, por causar males que no tienen, digamos, ¿sí? Sentido de ser en cuanto a lo que es el principio de necesidad militar. ¿Sí? O sea, yo puedo obtener el mismo resultado sin utilizar esas armas. Por eso es lo que no están permitidas en la lista gigantesca. Lo mismo con los ataques indiscriminados, ¿sí? Y el principio de proporcionalidad. Siempre los ataques proporcionados en cuanto a la finalidad que yo quiero obtener. Ahora bien, esos serían los principios de los cuatro convenios. Después tenemos una cláusula que se conoce como cláusula Martens, que fue un diplomático ruso que en su momento la propuso y que está en el preámbulo del cuarto convenio de La Haya de 1907. Ahí se plantea por primera vez y luego se incluyen en todos los tratados, convenciones, protocolos de derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque esta cláusula lo que plantea es trata de evitar algo del derecho internacional humanitario como bastante común por los estados, decir, bueno, aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, por medio de la inclusión de esta cláusula, lo que se trata de evitar es decir, bueno, que no esté prohibido ni que esté permitido. ¿Por qué? Porque la cláusula dice lo siguiente: las poblaciones no beligerantes van a quedar bajo la protección del imperio de qué? De los principios de derecho urgente, de derecho nacional, de los derivados de los usos establecidos, de la costumbre, y de las leyes de humanidad y exigencia de la constitución pública. O sea, aquello que no esté regulado no va a ser que las personas civiles y combatientes estén amparados por el derecho internacional. Van a estar amparados por principios, usos y costumbres. ¿Sí? De todas maneras. La clasificación de los conflictos. Ya se lo mencioné, los conflictos pueden ser armados internacionales o también pueden ser nacionales, ¿sí? O sea, domésticos. El artículo 3 de las 3 convenciones habla de los conflictos domésticos. Y después tenemos 2 protocolos a la Convención de Ginebra del año 77. Primer protocolo y segundo. El primero va a tratar sobre qué? Sobre la cuestión de los conflictos armados en el marco de una lucha por la liberación nacional del Estado. O sea, lo que hace es internacionalizar las luchas de los movimientos de liberación nacional. ¿Sí? El primer protocolo.
El segundo protocolo es importante porque trata específicamente de los conflictos armados internos, pura y exclusivamente. El problema es que muchos estados no son parte de este último protocolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En muchos casos, conviene aplicar el artículo 3 común de las 3 convenciones de Ginebra y no este protocolo, porque los estados no son parte, y porque aparte el protocolo exige que para que se aplique, el conflicto que tiene un estado doméstico sea con un grupo armado que tiene que tener las características que ustedes vieron para que sea un sujeto de derecho internacional. Entonces muchas veces lo que puede suceder es que yo tengo un conflicto armado interno, pero el sujeto con el cual estoy teniendo quizás no tiene todos los requisitos para ser un grupo armado del grupo original. Porque no controla la parte del territorio, porque no hay un comando responsable, porque no está organizado militarmente bajo determinadas características. Entonces, es como que es más complejo, digamos, ir a aplicar el protocolo del 77 que el artículo 3. ¿Sí? Bueno, esto a grandes rasgos de derechos humanitarios, acá se escribe algo de penal y terminamos con inversión. ¿Ok? Bueno chicos, suerte, yo lo voy a ver el martes que viene. ¿Sí?